Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave y el día de hoy vamos a ver a este juego que se llama Kairos. Es uno más de esos que nunca había visto hasta apenas el día de hoy. Pero precisamente para eso estamos aquí, para checar de qué se trata este juego. Tiene un nombre un poco extraño. La traducción al español sería prácticamente lo mismo. Así que vamos a ver de qué se trata este juego. Pero antes de eso no olviden que el recordar es vivir y que mejor sí es jugando. Así que vamos a regresarnos en el tiempo para checar este juego hasta el año 1987. Y ya estamos aquí entonces con este juego de Kairos. Pues yo creo que vamos a ver, para iniciar vamos a ver cuántos créditos acepta ya. Después vemos qué show. Pues para empezar esos efectos de sonido y eso que se está viendo ahí es cero. O sea, que es como un brujo y una bruja. ¿Qué rayos es eso? Se parecía como a Toad, ese muñequito que salió de ahí a hacer un portal porque o sea, sí que digas eso que es una habitación, no lo es. Toma, compadre, ¿qué te pasó? ¿Ahora qué? ¿Qué pasó ahí? Se convirtieron en oro. ¡Qué barbaridad! Así es de... bueno, al menos no me regresaron hasta todo el inicio. Vámonos que... Este compadre se puso más mamey. Oh. No, no inventes. Y bien, y entonces, ¿cuál es la historia de este juego? Bueno, pues Kairos es el nombre del vampiro que es dueño de este castillo, que en mi opinión no parece, pues sí, no tiene mucho aspecto así como un castillo, más bien, en mi opinión, parece como un gran hotel con una torre en la parte trasera. Así también como a este nombre de Kairos, o el vampiro,
le encontré un cierto parecido a este que salió también en este otro juego que se llama DJ Boy, que presentamos ya hace algunos episodios atrás. El título de este juego se estrenó en Japón como Kairos no Yakatana, que significa pasillos de Kairos, y pues supongo que es por la estructura del castillo, ya que, como bien acabo de mencionar, parece un hotel. Y bien, entonces en resumen de este juego es de que Mac, que está vestido todo de rojo y con gafas oscuras, llega a este lugar en contexto del por qué o del cómo o qué es la razón por la cual está ahí, pues no hay contexto sobre esto. Por otra parte, Kairos está acompañado de una bruja, que son los jefes finales a vencer de esta historia. El juego consiste de lo que son 5 niveles, y este jueguito es de esos de los que si te quedas en un solo lugar o en alguna posición de ahí de la pantalla, los enemigos no dejan de salir, salen y salen, así como si fuera un manantial. Ahora sí que salen y no dejan de salir. En cuanto a las mejoras de este juego, pues yo solamente pude identificar 2. Una de estas es de que este compadre se pone así como más fortachón, y ya en lo que es la segunda mejora, al saltar hace una patada en helicóptero muy al estilo de Chun-Li. En cuestión de armas, solamente identifiqué también 3, lo que es una bomba, un boomerang y finalmente una bola de fuego, así muy similares a las que lanza Ken y Ryu. Así también como en este juego hay unos portales, aparte de lo que son las puertas del lugar, que pues a los portales no les veo mucho el sentido. Y bien, como se puede uno esperar, transportan al protagonista de un punto hacia otro. A su vez también hay otros portales a donde están atrapados unos niños, a los cuales obviamente hay que liberar. Los portales están en forma de puerta, así de color blanco, lo cual es un poco bizarro eso. Para mi opinión, como en la mayoría de estos juegos ochenteros, las desventajas son muchas y las mejoras son muy pocas. Así que por lo tanto voy a dejar este juego en concepto de los D. ¿Para qué? Y es que los movimientos de Mac son demasiado lentos, y los movimientos de los enemigos son obviamente demasiado rápidos, principalmente si estamos hablando de Kairos, ya que por un momento se me vino a la mente este juego de Joe y el ninja desquiciado, porque al final el jefe final de este juego de Joe tenía lo de boxeador, lo mismo que yo tengo de astronauta. Y sí lo digo porque Kairos, ya una vez que estás con él, solamente hace círculos y lanza ataques, y pues prácticamente uno es el que tiene que estar persiguiéndolo para poder atacarlo. Y bien, ya finalmente entonces el juego tiene el corte al estilo Akari Warriors, pero la verdad es que no me gustó así de tajo. Y como muchos de estos juegos, ya una vez que derroté a Kairos, el juego se volvió a reiniciar, así que no, gracias. Y así es entonces como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Game Pro. Espero que este haya sido de su agrado. Siendo así, no olviden de dejarnos un retro like, así como el que se suscriban al canal si es que les gustan estas ondas, ya que estamos estrenando un episodio diariamente a eso de las 18 horas en el horario central de la Unión Americana. Finalmente, el invitarlos a checar los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Game Pro y
recuerden. Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.